Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo, sé que a más de uno le parecerá extraño, considerados muertos al pecado. ¿A qué se refiere? Hemos hecho un video donde explicamos el pecado en toda su amplitud. El pecado como árbol, como rama, como fruto. La mayoría de personas conoce el pecado únicamente como fruto. Codiciar las transgresiones, codiciar, mentir, eh, robar. En ese sentido, la mayoría de las personas conoce el pecado. Pero ¿el pecado es solamente el fruto? No. El fruto es lo que evidencia de qué clase de árbol se es. Cuando dice la Biblia que por un hombre entró el pecado al mundo y por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, Romanos 5:12, ¿cómo el ser humano se convierte en pecador? Bíblicamente, por Adán. Pero como Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que la infracción de la ley es pecado, las personas tienen como esa definición. Solamente ven el fruto. Al ver solamente el fruto, no consideran el pecado a nivel espiritual, sino a nivel carnal. Han oído personas expresarse últimamente, es como una moda, algunas personas están cogiendo el evangelio y lo están llevando a la carne. Hace poquito leímos Romanos 8:5, ¿no? ¿Cómo dice Romanos 8:5? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? Ver únicamente el pecado como fruto, no ver el pecado como lo menciona la Biblia. Cuando dice por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, ¿ahí está haciendo alguna excepción? Hay personas que piensan, no, es que se convierte una persona en pecadora cuando tiene cierta edad y cuando tiene conciencia. Al pensar de esa manera, entonces no entró el pecado al mundo por un hombre y la muerte no pasó a todos los hombres, sino a todos los hombres cuando tienen conciencia. El ser humano le agrega algo que encaje dentro de su forma de leer. Jesús preguntó, ¿qué está escrito y cómo lees? Aquí porque el apóstol Pablo está diciendo considerados muertos al pecado. Está hablando a eso que se manifiesta en la carne. Un ejemplo que coloco mucho es el de los jóvenes. Generalmente un joven, hablando 15, 16 años, hay un problema que se manifiesta mucho a esa edad. Y es, bueno, un problema, se puede decir, por la sociedad, por la religión pagana, se transmitió que el abstencionismo sexual es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios se agrada con el abstencionismo sexual. Entonces hacen pacto. Yo nunca más voy a volver a hacer. Pero están en un cuerpo que es cíclico, produce cierta atracción, quiera o no quiera, la va a producir. ¿Por qué? Porque Dios dio una orden desde el principio y dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces va a haber ese sistema hormonal que va a hacer sentir atracción. Un punto de la ley dice, cualquiera que mira para codiciar ya adulteró. Pero si tenemos un cuerpo cíclico que va a producir esa atracción, pareciera como, hay jóvenes que me han dicho, pero es injusto. Es injusto que Dios nos haya dado un cuerpo que va a producir una hormona que nos va a hacer sentir atracción. Y cuando nos haga sentir atracción, entonces el que sintió atracción, esa persona se convirtió en adúltero. Pero ¿para qué nos da un cuerpo que experimenta ese ciclo hormonal? Entonces, eso, un ser humano puede librarse de eso, no se puede librar de ese cuerpo. Pero ¿qué dice la Biblia? Considerados muertos al pecado. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Lo que leímos ahorita en Romanos 8, versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando una persona piensa que el pecado es únicamente la infracción de la ley, por sacar de contexto lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer ese versículo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta frase final es la frase que más aman las personas que son de la carne.
Los que son de la carne, ¿cómo miran el pecado? Únicamente con la parte final de este versículo. No consideran la primera parte. ¿Qué dice la parte final de este versículo? El pecado es infracción de la ley. Miran únicamente así y dicen, es que ahí dice qué es el pecado. Ahí está la definición de qué es el pecado. Yo les puedo mostrar un versículo similar en Romanos 13, Romanos 14, 23. Romanos 14, versículo 23. Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Si quieren definiciones cortas, entonces muchas personas cuando quieren dar una definición corta de pecado, muchas personas, específicamente las personas que son de la carne, las personas que son de la carne, cuando quieren dar una definición corta de pecado, van a la parte final de 1 de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. Esa frase les gusta, sacándola de contexto. Pero si quieren una frase así corta, bueno, ¿por qué no consideran lo que dice Romanos 14, 23? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así dice, ¿no? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando alguien que es de la carne mira, cuando dice el pecado es infracción de la ley, porque únicamente está mirando el fruto. El árbol, ¿cómo se llama? Cuando hablo de fruto, la Biblia nos compara con un árbol. Cuando hablo de fruto, ¿a qué me refiero? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. El fruto evidencia qué clase de árbol se es. Aquí el versículo que leímos ahorita, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, solamente dice que el pecado es infracción de la ley. ¿Solo dice así? No. Dice, el que peca infringe también la ley. Pecar no es solamente ese fruto que se ve. No, no solamente. La gente piensa que pecar es únicamente codiciar, adulterar. Piensa así, por la definición sacada de contexto al leer la última parte de ese versículo sin tener en cuenta la primera parte. La primera parte dice, el que peca infringe también la ley. Ahora, sé que más de uno se preguntará, pero ¿por qué no está tan claro? O sea, ¿por qué no se da de una manera clara? ¿Por qué se presta la Biblia? ¿Por qué se presta como para que unos la lean de una manera y otros la lean de otra manera? Solo hay dos formas de leer. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? En la Biblia dice que toda infracción de la ley es pecado. Eso es pensar en las cosas de la carne, querer encasillar el pecado en algo que puedan entender, pero solo están mirando el fruto. ¿Por qué no miran las ramas? ¿Por qué no miran el árbol? Tenemos un video donde explicamos el pecado en toda su totalidad. Es una prédica de más de media hora, pues aquí no alcanzamos en un minuto, ¿no? Ya nos acabó el tiempo. Pero, ¿por qué miran el pecado así? ¿Por qué no lo miran a nivel espiritual? A nivel espiritual, ¿cómo es? Jesús ya quitó. El versículo que le sigue a ese que acabamos de mencionar de 1 de Juan 3:4, pues es 1 de Juan 3:5. ¿Y qué dice 1 de Juan 3:5? Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Esa parte, ¿por qué no la miran? ¿Por qué no hablan de ese versículo? Está seguido, ¿no? El pecado es infracción de la ley. Pero Jesús apareció para quitar nuestros pecados. No pueden hablar de eso porque tienen su mira en la carne. ¿Pueden mirar lo que es del Espíritu? No. ¿Jesús para qué apareció? Para quitar nuestros pecados. Ahora, ¿por qué la Biblia está escrita en ese sentido? Está escrita que algunos la van a leer de una manera y otros la van a leer de otra. En Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12 dice por qué. Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Pueden entender que Cristo murió por nuestros pecados. Pueden entender que Cristo quitó nuestros pecados. Lo pueden entender, pero no lo pueden creer. Lo pueden entender, pero su lógica, su carne, no les deja recibir la palabra. ¿Están en el Espíritu? No, son de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La Biblia está escrita para hacer esa diferenciación. La pezuña hendida. Ya lo hemos explicado acá. Lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Romanos 7 está hablando de esa diferenciación. Pero los amantes de la carne, los que tienen la mira en las cosas de la carne, solo pueden ver una parte. Vea que ahí dice que somos y vamos a hacer. Ahí no dice así. Así lo lees. Así es como estás leyendo, porque eres de la carne.
Pero si tú miras con el Espíritu, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Espero que te quedes con esta frase. Medita, medita. No te quedes con lo que la lógica te haga sentir cómodo, tranquilo. Quédate con el corazón de Dios. ¿Por qué en la Biblia dice que el que es nacido de Dios no puede pecar? Esos versículos no los tocan los que son de la carne. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Todos los días, así por un espacio corto, 10 minuticos, considerando un versículo. Permite que los hermanos y las personas que todavía no son hermanos puedan creer para convertirse en hermanos. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, por un espacio corto, 10 minuticos, estamos considerando un versículo. Ya son las 13, ya vamos 13 minutos. Todas las mañanas, siempre a la misma hora, por espacio de 10 minutos. Si quieren hacer preguntas, que es lo más probable, imagino que tienen preguntas. En la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Ustedes ahorita me escucharon esos 10 minutos, compartí la palabra, pero ustedes quieren expresarse. Aquí Carolina, ustedes pueden ver en la pantalla, Carolina acaba de anclar de qué manera me pueden hacer preguntas. Yo tengo por acá un dispositivo, no lo tengo acá. Hay un dispositivo que tengo en el cual aparece eso que escribió Carolina, que yo no puedo pronunciar, no debería decirlo por política, espero que entiendan. Entonces, si ustedes hacen eso que Carolina está diciendo, a mí me aparecen las preguntas. Los audios que ustedes envíen ahí, yo los escucho. Y escucho los audios y les puedo contestar. Entonces, expresen. Si tienen preguntas, no se queden con ellas. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No se queden ensimismados, no se queden con su pensamiento, con lo que tiene lógica. Hablen, expresen, y con la Biblia les demostramos para que puedan ser verdaderamente libres del pecado. En mi caso fueron 7 meses. Tuve que escuchar a un justo 7 meses hasta que pude ser libre del pecado. ¿Quieres ser libre del pecado? Ahí se te están abriendo las puertas. ¿Quieres preguntar? Ahí se te está abriendo la oportunidad de poder hacer preguntas. Nos vemos esta noche también. Esta noche, Jason. Esta noche tenemos a Jason compartiendo acá. Nos vemos esta noche. Chao.